Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a meditar en una porción de la Biblia que está en San Marcos 10, del 46 al 52. Y mi título de la predicación es Jesucristo es la respuesta de Dios para la ceguera del hombre, hermano. El mundo allá afuera está ciego, pero Jesucristo es la respuesta para esa ceguera. Ellos no encuentran esperanza, no encuentran sosiego, como dice. No encuentran, creen que la situación que les está pasando es prácticamente el acabose. Pero Jesucristo, Dios mandó a Jesucristo y Él es la respuesta de muchas cosas en el ser humano. La vez pasada hablábamos que es la respuesta del hombre cuando el hombre está confundido. Cuando el hombre está confuso, Dios es la respuesta para esas personas. Ahora, veamos San Marcos 10, 46. Aquí yo sé que ustedes han visto mucho al ciego Bartimeo, ¿va? Pero vamos a hablar algo de por qué esta referencia. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. San Marcos 10, 46. Entonces vinieron a Jericó, al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús y le dijo: ¿qué quieres que haga? Y él le dijo: Maestro, te ruego que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Señor Jesús, te damos la gloria y la honra. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, porque tú eres bueno, Señor. Jesucristo es la respuesta de parte de Dios, Señor, para circunstancias adversas del hombre. Si en alguien podemos encontrar confianza, fortaleza, fuerza, si alguien puede darnos claridad en la confusión de nuestros pensamientos, si alguien nos puede dar sanidad, si alguien nos puede quitar la ceguera, es Jesús de Nazaret, hermanos. Él es el enviado de Dios, Él es el camino, la verdad y la vida, hermano. Él es, hermano, dice la Biblia que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo, siempre ha sido Jesucristo la respuesta, la esperanza, la fortaleza, la fuerza. Por eso tenemos que intimar con Jesús. Por eso tenemos que ser cristocéntricos, por eso tenemos que exaltar al Cristo, aquel que murió en la cruz del Calvario, al que merece gloria y honra, alabanza y el poder, en el nombre de Jesús Santo Poderoso. Amén y amén. ¿Quiénes creen que Jesucristo es la respuesta de Dios para la ceguera del hombre, hermano? Si alguien de nosotros sabemos, aquellas personas que están pasando esa ceguera espiritual, que no han conocido a Jesús, es de acercarles a Jesús, es de acercarles su palabra. Pero para eso tenemos que amar la palabra, tenemos que tomar estos textos de referencia en los cuales nosotros les podemos decir a ellos. ¿Saben que los judíos dicen que hay algo que nosotros quizás no sabemos, pero hoy les voy a explicar un poquito de eso? ¿Sabe que el Señor, nosotros muchas veces leemos los salmos? Pero los salmos tienen una connotación. Hay un salmo para cada situación del hombre. Si alguien está enfermo, hay un salmo. Si alguien está tribulado, hay un salmo. Y ese salmo se tiene que repetir, repetir y repetir para encontrar la respuesta de parte de Dios. Porque Dios dejó los salmos para eso. ¿Quiénes sabían eso? Dios ha dejado los salmos. Dios se los dio. No solo son cánticos, sino usted ve que en los salmos hay situaciones adversas que ellos era como una oración que levantaban al Dios Todopoderoso y lo que estaban pidiendo era una respuesta en relación a ese salmo. O sea que nosotros podemos ver, un día les voy a predicar que es bien extenso, pero de lo que yo estoy leyendo de los judíos, pero ¿qué es para cada situación un salmo? Por lo menos voy a dar de referencia unos 2, 3, 4 salmos para ver
Si está enfermo, ¿qué tal salmo es? Si está mal financieramente, ¿qué tal salmo es? Que tiene que repetir, repetir, repetir. Sigamos con esto, que aquel es otro pisto. Si ustedes pueden ver al ciego Bartimeo, el ciego Bartimeo hizo, mire, el ciego Bartimeo estaba ceguera de sus ojos, pero no ceguera espiritual. Y les voy a explicar por qué. Porque las personas cuando seguían a Jesús lo miraban como un profeta más. Y mucha gente lo comparaban con la reencarnación de Juan. O que había venido, ¿se acuerda que él le preguntó? Y ustedes dicen, ¿y qué dice la gente de mí? ¿Quién soy? Jesús les preguntó a ellos, ¿quién soy para la gente? Unos dicen que sos Juan, otros dicen que sos Elías. Esa era la gente. ¿Y ustedes quién crees que soy para? Le preguntó a ellos. Escuchó el comentario, pero ¿y ustedes quién crees que soy? Y solo se levantó Pedro y le dijo, Señor, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo que bienaventurado era, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro tenía esa visión espiritual, reconociendo que Jesucristo era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, no era un profeta más, no era un siervo más, era el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el que las profecías le iban a decir que iba a venir y que iba a traer al pueblo otra vez, lo iba a traer otra vez a arrepentimiento, a buscar al Dios vivo. Y eso se dio muchas veces en Israel. David lo hizo también, ¿se acuerdan que hay una alabanza que dice el tabernáculo de David? David hizo eso y también Elías lo hizo también. Estaban adorando a los Baales, pero vino y dijo, les comenzó a hacer esa prueba de partir ese animal y si cae fuego del cielo, entonces es Baal el que lo hizo, y si cae fuego del cielo en mi ofrenda es el Todopoderoso el que lo hizo. Y aquellos por más que se rajaban y se acuchillaban y sacaban sangre, nunca cayó fuego del cielo. Pero cuando Elías lo dijo, cuando Elías oró, cayó fuego del cielo. Entonces hizo que el pueblo regresara a adorar al Dios vivo y no adorar a dioses que no tienen nada, no tienen poder, no es viviente, pues. Igual lo hizo prácticamente David también. Cuando no adoraban el arca del pacto, cuando no adoraban eso, los trajo también David a eso. En este entonces Bartimeo, hermano, era ciego, una ceguera física, pero no una ceguera espiritual. Y muchas veces nosotros, hay personas cristianas en las cuales estamos viviendo esa ceguera espiritual porque no percibimos las cosas de Dios. Somos personas naturales. No estamos viendo nosotros las bendiciones, así como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no miraba que se había levantado un gran hombre, ellos lo miraban como un gran profeta haciendo milagros y maravillas, pero un profeta no había caminado en el mar. Un profeta no había hecho las cosas que Jesucristo hizo. Es más que un profeta. Pero la gente natural no miraba eso. Miraban, y que no es Jesús, el hijo de María, que su papá es carpintero y que sus hermanos. Eso es lo que pensaba la gente, que se crió con nosotros y hoy dice que es el Mesías. Está loco. Eso decía la gente. Lo menospreciaban. No creían que era el hijo del Dios viviente, porque lo habían visto crecer. Ellos pensaban que Jesús iba a bajar como un ángel y se iba a materializar, y este es el Mesías, algo esplendoroso, algo glorioso, y ese iba a ser el que. Y Dios no actúa así, hermano. ¿Sabe que nosotros cuando leemos la Biblia, nosotros tenemos que ver ciertos detalles en la Biblia? Y les voy a explicar por qué, aunque me voy a salir un poquito del tema. Pablo dice que nadie ha visto a Dios. Y si ustedes ven la Biblia, dice que Moisés vio a Dios. Entonces, ¿cómo? ¿Y esto? Este dice que vio a Dios, la espalda, porque no le vio el rostro. Y Pablo dice que nadie ha visto a Dios. Y entonces, ¿esto con qué se come? Y muchos podemos encontrar esos. Y le da lo mismo a algunos. Y el amor a la palabra, decir, voy a escudriñar, ¿qué es lo que significa? Preguntar.
Yo que me acuerde, ni uno, bueno, dos, tres personas me preguntan cosas de la Biblia, de ahí ni uno. Nos quedamos con esta ceguera espiritual. ¿Sabe que usted tiene que ver los puntos y los comas en la Biblia? Cuando la Biblia dice, Jacob peleó con un ángel por una bendición. Y yo le pregunto, ¿será que los ángeles tienen la capacidad de poder bendecir a un ser humano? ¿O el Dios mismo? ¿Será que son ángeles que nos bendicen, nos bendicen? Porque si usted lee ese texto bíblico, dice, el Señor le dice, el Señor lo bendijo. Y dice que lo agarraba y no lo soltaba y hasta que le agarró la coyuntura y lo dejó patojito a Jacob. Y le dijo, has peleado con Dios y has vencido. Eso dice el texto bíblico. Y que no había peleado con un ángel, pues. Y entonces, ¿cómo está esto? ¿Peleó con un ángel o peleó con Dios? Has peleado con Dios y has vencido, le dijo, y le dio la bendición. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Lo han leído ustedes? ¿No se han preguntado por qué dice que fue un ángel primero y después fue Dios? La respuesta está en la Biblia. Dios es espíritu. Nadie ha visto a Dios porque un espíritu no se ve. Él puede agarrar cualquier forma corpórea. Un ángel, el hermano, yo, y va a hablar Dios a través de mi boca porque Dios es espíritu. De repente comenzaban los ángeles así como es y de repente Dios tomaba ese ángel y él ya no hablaba como el ángel sino como Dios. Él bendecía a través de ese ángel. Él hablaba en primera persona. Yo soy Dios, decía el Señor. Si ustedes ven en la Biblia, comienza con un ángel y de repente es el Dios hablando en ese ángel. Porque Él agarra cualquier forma corpórea. Nosotros cuando el Espíritu Santo, el problema es que cuando muchos tal vez no han sido bautizados con el Espíritu Santo y necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo porque cuando el Espíritu Santo lo toma uno, ya no es el hermano Raúl, es el Espíritu y entonces uno pierde el conocimiento y el Espíritu comienza a caminar. Comienza a hablar y el hermano Raúl ya no recuerda lo que el Espíritu hizo en su cuerpo porque Dios tomó posesión del cuerpo, el Espíritu Santo. Así actúa el Espíritu Santo. Yo puedo bajarme aquí a través del Espíritu Santo, caminar e ir a decirle a una persona y yo no me voy a recordar qué fue lo que le dije porque no vino imaginación humana, no vino pensamiento humano, sino fue el Espíritu de Dios el que me tomó mi cuerpo y fue a hablar. Así hablaba con los ángeles. Él los tomaba y ya era Dios en primera persona. Así que anoten eso. Entonces, dice aquí, el 47, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esa palabra que le estaba diciendo Mardoqueo a David, nadie se la había dicho. ¿Sabe lo que le estaba diciendo con esa palabra, con esa palabrería? Bartimeo, tú eres el Mesías del linaje de David, de la tribu de Judá. Eso le estaba diciendo. O sea que este ciego que tenía imposibilidad en su vista, tenía una visión más espiritual que la gente que lo andaba siguiendo, porque nadie le había dicho, hijo de David, ten misericordia de mí, porque la profecía decía que el hijo de David iba a ser el Mesías del linaje de David, de toda la descendencia de David y de la tribu de Judá. Eso le estaba diciendo él. Y muchas veces nosotros tenemos que tener esa visión espiritual porque muchas veces las bendiciones las tenemos enfrente, la respuesta la tenemos enfrente, pero estamos ciegos. ¿Sabe? Hablemos un poco de los que están en Primera de Corintios. Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2:14 dice, ay de nosotros si somos así como dice Primera de Corintios 2:14, ay de nosotros si somos así como dice Primera de Corintios 2:14, ay de nosotros si somos así como dice Primera de Corintios 2:14, ay de nosotros si somos así como dice Primera de Corintios 2:14, ay de nosotros si somos así como dice Primera de Corintios 2:14, ay de nosotros si somos así como dice Primera de Corintios 2:14, ay de nosotros si somos así como dice Primera de Corintios 2:14, ay de nosotros si somos así como dice Primera de Corintios 2:14, ay de nosotros si somos así como dice Primera de Corintios 2:14, ay de nosotros si somos así como dice Primera de Corintios 2:14, ay de nosotros si somos así como dice Primera de Corintios 2:14, ay de nosotros si somos así como dice Primera de Corintios 2:14, ay de nosotros si somos así como dice Primera de Corintios 2:14, ay de nosotros si somos así como dice Primera de Corinti
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y hay muchas personas que son así, van a la iglesia, porque para él son locura. Mire, ese hermano lo que le agarró, para él son locura. No lo pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no juzga a nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Mire, el hombre natural es locura, porque no discierne las cosas del Espíritu. Mire, yo le pregunto, una persona que tome el Espíritu Santo y comienza a danzar y a danzar, ¿usted cree que alguien haría el ridículo voluntariamente? Nunca, hermano. Si nosotros somos tan dependientes de nuestro cuerpo que lo controlamos, no haríamos algo contrario. No lo haríamos. Es cuando el Espíritu quiere es que lo hace. Ya les he contado que yo iba en un bus y que subieron los maleantes y yo iba orando y la gente iba con su celular escuchando música y yo dije, Señor, ten misericordia porque a todos estos les van a robar el celular y yo como no tengo celular no me van a robar nada. Así que hazme invisible aquí. Y comenzaron a robar a todos. Y yo solo iba orando. Pero como el Espíritu Santo hace las cosas como Él quiere, yo no le pedí al Espíritu Santo, Señor, que me saque el Superman que traigo aquí en el pecho. Yo no le dije al Espíritu Santo eso. Yo lo venía orando, Señor, cúbreme de estos maleantes que no me van a asaltar a mí. Y el Espíritu Santo me tomó. Y cuando me tomó, le habló a los maleantes. Me paré, di la vuelta y caminé. Yo se los cuento porque alguien más me lo contó a mí. Y de repente le habló a los maleantes, a los tres, y me soltó el Espíritu Santo. Y yo, después de estar sentado, estaba parado ahí. Y delante de toda la gente se me quedaba bien. Y había un amigo que yo conocía que iba en el mismo bus, y le digo, ¿qué pasó? Le digo, ay, que vos te levantaste y le dijiste unas palabras en lenguas, me dijo. Y ellos se asustaron y dejaron las cosas en el suelo y salieron corriendo. Eso hace el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos hace falta? O sea, desde esa perspectiva, ¿cuál es mi nivel espiritual? ¿Será que soy un hombre natural todavía? ¿Cuántas veces me ha tomado el Espíritu Santo y ha hablado por mí? Quizás solo el hermano Raúl, que es un gran santo, San Raúl. Yo creo que lo vamos a canonizar porque hay varios milagros. El Papa necesita 2 milagros para canonizarse. Y el hermano Raúl ya han sido varios milagros, así que debemos de canonizarlo quizás. ¿Será? Veamos los que no son espirituales. Regresémonos al 3, 1 Corintios 3. Uno. 1 Corintios 3, 1. De manera que yo, hermano, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Mire, un celoso es un carnal. Contienda, una persona contenciosa es carnal. Disensiona, una persona que causa disensión es carnal. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Y aquí está hablando de Pablo, lo que habló el hermano ahí. Que decía, no es que yo soy de Pablo, no es que yo soy de Apolo. A esas personas les decía carnales, porque estaban causando división. Si aquí ni Pablo ni Apolo es nadie, es Dios el grande aquí. No es que yo soy de tal denominación. Si Dios no viene por denominaciones, hombre. 100% Tabe. No, es que yo soy profético, ceñido, y nosotros tenemos la verdad, y aquí se mueve el Espíritu Santo. Sí. No es así como actúan las cosas, hermano. Jesús dijo que por los frutos lo íbamos a conocer a las personas, no por los dones, sino por los frutos de cada una de las personas. Entonces este ciego fue más
espiritual que todos aquellos que andaban con Jesús. Él sí había reconocido que ese era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el enviado, el que iba a traer a su pueblo de la ceguera espiritual a la luz. La Biblia dice que la luz vino a este mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mucha gente no quiere venir al cristianismo, hermano, porque no quieren venir a la luz de Jesucristo para que sus obras se disipen, sean reprendidas. Quieren vivir en una ceguera espiritual y muchos de nosotros podemos caminar en esa ceguera espiritual. Cuando yo tengo los comportamientos como carnales, así como aquí dice que yo vengo y tengo celo, un celo que digo, ay, un celo con los pastores, por decirle algo, con los líderes. El hermano solo con aquella hermana y conmigo no. Sois todavía carnal y no espiritual. Porque ese celo no es de Dios. Contencioso. Y de uno duro, pues. Contencioso. No, y es que yo aquí mando, aquí hago lo que yo digo. Contencioso. Ahí pueden ver un hermano que no es carnal, no es espiritual. Aquel que causa divisiones, que mete en pleito y hace división, así como estaban haciendo esta gente entre Apolo y Pablo. Yo soy de Pablo. Yo soy de Apolo. No, si el ministerio de evangelismo es un ministerio campeón, arriba de todos los ministerios. Carnal. No, si las Déboras al rescate ahí, si nosotros somos mujeres de oración. Y somos las mejores, el mejor ministerio de la iglesia. Carnal también. Estos se hacían eso. Se estaban un grupo con Pablo y otro grupo con Apolo. Y Pablo les dijo eso, ustedes son carnales todavía. Están causando división. Y Dios no es un Dios de división, sino un Dios de unidad. Ámense unos con otros. Quiéranse unos con otros. Es lo que Dios quiere. Que nos toleremos unos con otros. Las actitudes buenas y malas de los hermanos, que nos toleremos unos con otros. Para que no seamos carnales, sino espirituales. Para que no tengamos un velo, como los judíos, dice la palabra. Pablo dice que ese velo hasta el día de ahora lo tienen los judíos. Y les es quitado cuando reciben al Mesías, a Yeshua Mashiach, al Mesías reciben. Ahí les es quitado ese velo. Entonces, pero hasta el día de ahora tienen ese velo. Ellos no reconocen a Jesús como el Mesías, aunque todas las profecías se cumplieron, no lo reconocen. Para ellos es un loco. Blasfeman y dicen cosas en contra de Jesús, pero van a ser perdonados. Dios no los ha desechado. Lo hacen por ignorancia y hace un montón de gente. Pero nosotros como cristianos en la iglesia tenemos que ir quitándonos esa ceguera espiritual, y la luz de Jesucristo nos tiene que resplandecer en sabiduría, inteligencia, conocimiento, en unción del Espíritu Santo de Dios, en poder de Dios. Decir, Señor bendito, yo me tengo que empoderar porque el Espíritu Santo está dentro de mí y no me ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder, dominio propio, poder, dominio propio para autogobernarme. Si yo vengo, hermano, y yo por mis necesidades hago algo contrario al Señor, que presento mi cuerpo como instrumento de iniquidad, no me estoy gobernando, soy carnal. Y entonces el Espíritu Santo no está en mí porque no me gobierna. Él me detiene. Es un ancla, es un freno del carro que me dice no hagas eso porque eso es en contra del que vive. Y entonces no tengo el Espíritu Santo. Puedo ser un religioso, pero no el Espíritu Santo. Necesito otra vez aceptar a Cristo y que realmente caiga el Espíritu Santo sobre mí. Porque si cae el Espíritu Santo sobre mí, voy a ser mudado en otro hombre, otra mujer, otro joven, y voy a profetizar con ellos. Necesitamos eso. El Espíritu Santo hace una regeneración en mi vida. Este hombre fue el único que vio al Mesías, y los demás en su ceguera espiritual no miraban al Mesías, y por no verlo lo asesinaron. Y Pedro le dijo, cuando se levantó a predicar, que se ganaron 3,000 y algo, le dijo, ustedes mataron al dador de la vida, y se asustaron. Pero lo hicieron por ignorancia, porque tenían ceguera espiritual.
Nosotros no vemos los milagros, hermano, muchas veces porque tenemos ceguera espiritual. No vemos las bendiciones porque tenemos ceguera espiritual. Le reclamamos a Dios cuando Dios ya nos ha dado muchas cosas. Y por ceguera espiritual no vemos las bendiciones de la familia, del esposo, del trabajo. No vemos que alguien me está ayudando. Señor, yo quiero que me des trabajo, pero alguien me está ayudando. Es una bendición que viene de parte del Señor. Dios ha tocado ese corazón, pero yo no veo por ceguera espiritual la bendición, no, que estoy aquí encaprichado delante del Señor reclamándole a Dios. Y Dios dice, como el barro me dirá, ¿por qué me hiciste así? ¿Que acaso el alfarero no tiene potestad del barro de volver a hacer la vasija y volverla a deshacer? Pues? Entonces nosotros por ceguera espiritual no entendemos esa soberanía del Señor. Nosotros no tenemos ese discernimiento, tenemos que decirle, Señor bendito, ¿y esto es del Espíritu o no es del Espíritu? Porque no quiero ser carnal, no quiero ser hombre natural, sino quiero discernir espiritualmente. Quiero ver cuando realmente se me aparece el diablo o cuando se me aparece Dios. Tengo que ver. Los hombres del antiguo tiempo no sabían eso, pero porque en ellos no estaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía y se iba. El Espíritu Santo no se queda en una casa sucia, hermano. No se queda. Se va. No puede habitar. Usted habitaría en una casa toda cochina, llena de un montón de cosas chucas y todo eso. Chucas me refiero yo. Lodo, cochinaditas que han hecho ahí. ¿Habitaría en ese lugar? ¿Comería en ese lugar? No lo haría. ¿Tomaría el agua chuca de ese lugar? No lo haría. Que hiede, que hediondera, que no se puede estar aquí. Mire, antes, hermanos, los mayores saben de que cuando íbamos a los servicios públicos de allá de San Salvador, no, me salía vomitando la gente. Digo, uy, porque la gente salía vomitando de ahí, porque era hediondera, era una gran cochinada que habían haciendo ahí. Así es cuando el cuerpo de uno, el Espíritu Santo no habita ahí, se va. Por eso la Biblia dice, ¿o no sabéis que sos templo no sos templo del Espíritu Santo? No te unirás con una prostituta porque un mismo cuerpo sos con ella. Entonces, nosotros tenemos que presentarnos como vivos entre los muertos, como olor fragante. Este hombre, hermano, este ciego tenía más vista que cualquiera. Por eso el Señor le dijo que era salvo y se fue sanado en ese momentito. La iglesia del Señor tiene que andar con esa visión espiritual. Nosotros, hermanos, yo quiero que el Señor dé crecimiento a la iglesia. Ay, pero si hay más crecimiento, hay más problemas. Ceguera espiritual. Hermanos, queremos que el Espíritu Santo se derrame aquí. No, pero si la gente pasa, es que estamos locos. Ceguera espiritual. Porque Dios lo va a hacer. A Él no lo podemos mandar. Él va a hacer como quiera. ¿Quiénes creen que obligaron a los 120 y en todo se derramó el Espíritu Santo, lenguas como de fuego? No se derramó solo en los discípulos, también María y las demás mujeres que acompañaban a Jesús. Eran 120 en el aposento alto. Y sobre todo se derramó el Espíritu Santo. Y sobre todo se habló una lengua, un lenguaje. No un lenguaje. La lengua que hablaron ahí fue un lenguaje de los medos, de los persas, de las diferentes lenguas. Cuando ellos los escucharon, si ustedes pueden ver, la Biblia dice, los escucharon hablando y glorificando a Dios en su lengua nativa. O sea, que ellos estaban hablando en su lengua, la lengua de los medos, de los persas. En esa lengua estaban glorificando al Señor. No estaban diciendo palabras que ellos no escuchaban. No, era un lenguaje, era un lenguaje. Estaban hablando en su idioma, en los idiomas de cada uno de ellos, porque era una ciudad cosmopolita. Ahí se reunían para comprar de diferentes, todos eran judíos, pero como ahora que un judío nació en Camerún, pero es judío, de nacionalidad judía, de origen judío, pero nacido allá. Que nació en Estados Unidos, pero también es judío, es israelita, pero nació allá. Entonces, de ese tipo de nacionalidades llegaban a Israel y los estaban hablando en esa lengua glorificando el nombre del Señor. Pero tampoco ellos lo entendían, no tenían visión espiritual, eran naturales, que nadie podía hablar en diferentes lenguas y el Espíritu Santo no les daba glorificando el nombre de Dios. Entonces nosotros cuando
vemos eso, nos tenemos que regocijar. Decir, Señor, gracias porque te has acordado de esta casa, te has acordado de esta iglesia, has derramado de tu gloria en este lugar. Cuando Dios bautiza a una persona, gracias Señor porque se nos adelantó en el bautismo, porque tenemos visión espiritual, porque queremos crecimiento, queremos conocimiento, y eso va a causar que nosotros sirvamos de mejor manera. Que ya no seamos tan altivos, soberbios, celosos, contenciosos, orgullosos, sino que el Espíritu Santo nos va a ir haciendo una regeneración en su vida y en mi vida, para que hagamos las cosas más mejor para el Señor. Usted y yo, así como no que seamos ciegos. El ciego espiritual no ve más allá de su nariz. No ve las bendiciones, no ve lo que Dios ha hecho y está haciendo con las personas, no lo ve. Ve el punto rojo, y el negro, y no ve toda la ruedita blanca, sino que el punto negro. Siempre es el opositor, el que no me parece, el que esto y lo otro. Ese tipo de persona es natural, no espiritual. Porque la Biblia dice que hay que gozarse con los que se gozan y reír con los que se ríen. Mire, si cuando en los hechos de los apóstoles, los hermanos estaban gozosos porque había multiplicación, Dios añadía, ellos venían evangelizando por las casas, por las ciudades, y Dios añadía los que iban a ser salvos. Ellos se regocijaban de que un pecador se arrepentía, porque es regocijo de parte de Dios cuando un pecador se arrepiente, cuando hay dones en medio de la iglesia, cuando hay palabra del Dios viviente, cuando esa palabra me confronta y me dice, estás mal, necesitas cambiar, estás mal. No me cae mal la palabra, me obliga a que yo venga y cambie, porque Dios me está diciendo que tengo que cambiar áreas por las cuales retengo la bendición, porque Dios, la Biblia dice que Él a usted y a mí no nos añade tristeza, hermano. Dios a usted y a mí nos moldea y nos cambia porque nos quiere bendecir, bendecir y bendecir. No te bendigo por esto, pero si cambias en esto, te voy a bendecir, te voy a cambiar, te voy a cumplir eso que te he prometido, porque no lo cumple el Señor, porque no somos buenos de corazón, porque muchas cosas de nosotros no son agradables delante del Señor. Y podemos estar llorando, clamando, gimiendo, diciéndole, Señor, estoy perdiendo esto, estoy perdiendo aquello, me está pasando esta situación, y Dios le va a decir, tu corazón no es íntegro delante de mí, por eso no te bendigo. Y puede perder familia, puede perder la salud, puede perder hijos, le van a quitar la casa, no puede pagar la luz, y el Señor le va a decir, usted le va a decir, Señor bendito, pero tu palabra dice que cuando yo acepté a Cristo, tú me vas a bendecir. No es así como funciona. El Señor quiere un corazón sincero, un corazón arrepentido, un corazón que cambie, un corazón que la Biblia dice, el que confía en sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Dios habla de el verdadero arrepentimiento, es que yo me aparte, que reconozca, que tenga visión espiritual, que diga, Señor bendito, yo necesito más de Dios, necesito más ayuno, necesito más oración, y esas dos cosas me van a conllevar a que yo vea al mismo Dios. Jesucristo en una ocasión les dijo a las personas, y esta es la vida eterna. Uno cree que la vida eterna solo es salvación. No, la Biblia dice, y esta es la vida eterna, les dijo Jesús, a que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esa es la vida eterna, a conocer a Dios, al único Dios verdadero. Si yo lo conozco cuando tengo visión espiritual, hablamos con Él, soñamos con Él, caminamos con Él, nos reímos con Él y nos hacemos dependientes totalmente de Él. Totalmente. No en mi orgullo, no en mis vanidades, no en mis negocios, no en mi autosuficiencia, sino que en Él. En Él esperaré. Con Él me voy a regocijar y me voy a alegrar con Él. Voy a llorar con Él. Le voy a suplicar y voy a intimar con Él. Mis pensamientos van a ser Él. Mi vida va a ser Él. Lo voy a honrar cuando lo tenga que honrar. No lo voy a deshonrar haciendo una cosa que los hermanos no me van a ver, pero Él siempre me va a ver. No necesito que esté mi esposa, que esté en algún hermano, no que sé que Dios me está viendo. Cuando usted tenga en su mente eso, va a haber hay algo diferente en su vida y en mi vida. No necesita que alguien más le diga o que alguien lo esté controlando.
No, usted sabe que Dios está ahí, Él está presente en cada vida, cada pensamiento, cada hablar, cada palabra, cada acción, cada murmuración, cada división, cada cosa de rebelión. Ahí está Dios. Y ahí lo que hace es limita. Tenías estas bendiciones, las vamos a ir acortando. Seguí así, las vamos a ir acortando, acortando, acortando hasta que no vas a tener nada. Llámese salud, llámese bendiciones materiales, llámese se estanca una respuesta. Ahí vamos a ir estancándose en muchas cosas. Así que levantémonos y digámosle: Señor Jesús, te damos la gloria. Hemos llegado al final de nuestro culto de este día, pero no queremos despedirnos sin antes hacer esta invitación. Si Dios ha tocado tu corazón y sientes que Él ha hablado a tu vida y quieres aceptarle en tu corazón y dejar que el Espíritu Santo gobierne tu vida, o si reconoces que te has alejado de Dios y quieres reconciliarte con Él, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido que perdones todos mis pecados y te invito a que entres en mi corazón para que me limpies con tu sangre preciosa. Y declaro que desde hoy eres mi Señor y Salvador. Amén. Si repetiste esta oración conmigo, ten la seguridad de que Dios viene a tu corazón a cambiar tu vida. Dios te bendiga.